presencial. Le damos la bienvenida, lo pueden saludar, los que lo conocen, los que no lo conocen. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido, Oscar. Qué bueno que... Ahora, gracias, tengo sonido, ¿no? Sí. Gracias. Sí, te escuchamos. Bueno, si querés saludar, Oscar, y después arrancamos. Sí, una alegría muy grande estar. No sabía que iban a estar a esta hora, porque me parecía que iba a haber un tiempito de, no sé. Porque Pero los citamos menos cuarto y estuvieron todos, así que... No, una enorme alegría poder compartir este rato con ustedes. Un poquito, a veces, algunas experiencias que he tenido el año pasado, como por ejemplo la participación en el Sínodo de la Amazonia. Pensé que les podía interesar. Estaban viendo la figura de San Francisco. Ahí, espérame, Oscar, que les cuente un poquito, porque en realidad no hicimos esa intro. Bueno, les contamos, chicos, con los coordinadores. Hoy es el día de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el patrono de la ecología. Y bueno, siempre cuidó mucho de la creación. De hecho, tiene un cántico que lo vamos a usar como oración final, el cántico de las criaturas. Y bueno, y el Papa Francisco desde hace un tiempo ya, desde el 2015, bueno, desde todo su pontificado, pero desde el 2015 que se vino ocupando mucho del tema del cuidado de la casa común, como lo llama él, escribió una encíclica. La encíclica es un documento papal, es dentro de los documentos papales el que tiene más importancia, que se llama Laudato Si, que quiere decir alabado sea Señor, que justo es la primera frase del cántico a las criaturas de San Francisco. Y como el obispo estuvo acompañando al Papa en el sínodo de la Amazonía, que es este sínodo que se hizo por el cuidado de la casa común, especialmente en la zona de la Amazonía, y todo lo que está pasando allí, bueno, el otro día cuando estuvo me contó que tenía ganas de alguna vez poder charlar con los jóvenes el tema de la ecología, del cuidado de la casa común, y por eso quisimos invitarlo hoy. Así que bueno, ahora nos va a contar un poquito y después tenemos un trabajo también, una reflexión para que nosotros continuemos, pero ahora lo escuchamos al obispo, lo que tenga para compartirnos, y después le pueden hacer preguntas lo que quieran. Ahora sí, Oscar, todo tuyo. Bueno, gracias, Maki, gracias. Toda la reflexión de la encíclica del Papa comienza con lo que van a rezar o ver ustedes después, que es el primer poema que está escrito en lengua italiana, ¿no? San Francisco no hablaba latín, hablaba el lenguaje de la gente, que era el italiano, la lengua vulgar. Entonces es la primera obra en ese idioma. Por ahí más o menos en el siglo XIII, año 1200 en adelante. El cántico es un modelo de hermandad, de fraternidad con toda la creación. Llama hermanas a la luna, al sol, madre a la tierra, pero también a los hermanos y hermanas, y también a la hermana muerte. ¿Eh? Es decir, bueno, eso ustedes lo van a... ¿Por qué toma el Papa esta oración y esta figura? Porque San Francisco representa el hombre que está en armonía con todo, con los demás, con el cosmos. En las grandes pinturas de Giotto es un pintor, 50 años después de Francisco, pero lo conoció a Francisco. Entonces, como la gente no sabía leer, la mayoría del pueblo no sabía leer, era muy importante las pinturas en las iglesias y en las catedrales, porque las pinturas contaban historias y el pueblo las leía ahí en las paredes, ¿no? Entonces Giotto escribe, pintando, digamos, en la Basílica Superior de Asís, la vida de Francisco. El momento en que se convierte, se decide ser pobre, abandonar todo y vivir de limosna, la pelea que tiene con el papá, bueno, miles de cosas están puestas ahí en la Basílica Superior, que es una obra extraordinaria de este gran pintor medieval que es Giotto, ¿no? Con azules y dorados, es una belleza. Bueno, una de esas pinturas es Francisco conversando con los pájaros, que tal vez ustedes la conocen, pero medio que quedó en la tradición que era un santo que tenía una enorme
digamos, significado armónico con el resto de la creación. Entonces, el Papa utiliza esa imagen para decir, bueno, Francisco tenía todo esto, esta capacidad de unirse con el cosmos. En cambio, las personas actuales, los seres humanos que vivimos en este tiempo, como hemos puesto muy al hombre superior arriba de todo, por el descubrimiento de la ciencia, de la técnica, entonces muchas veces ven a la naturaleza como un marco, del cual yo puedo succionar o yo puedo extraer todo lo que quiero, sin límite. Y resulta que la naturaleza tiene sus leyes. Como dicen muchos gauchos en el campo, la tierra se cansa. Y en la sabiduría popular también, la sabiduría bíblica, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del día sábado, que está en la Biblia, recordemos que la Biblia nos dice que también tienen que descansar el buey y el asno, ¿sí? Los animales, los animalitos que nos dan de comer. Descansa la tierra, descansa el hombre, descansa el animal. Esto es una manera de decir, bueno, de algún modo nosotros tenemos que respetar, ese es el maravilloso cuadro de Giotto, ¿no? De Francisco conversando con los pájaros. Entonces, claro, en esa, vamos a decir, en esa tónica de agredir la naturaleza, el Papa convocó un sínodo sobre un territorio concreto del mundo, que es el río Amazonas, que es el río más grande del mundo, cuyo recorrido pasa por 9 países, sobre todo por Brasil. 67% del Amazonas es brasilero. Tiene 8.000 millones de kilómetros de largo y tiene más de 1.000 afluentes. Es impresionante el río. Bueno, en las cuencas de esos ríos viven muchísimas poblaciones muy pobres, poblaciones, comunidades indígenas. El número total de habitantes es de 33 millones. Entonces el Papa convocó a toda la gente de esa región y a los obispos de la región para que expusieran los problemas que en este momento están viviendo por el deterioro de la naturaleza. La contaminación del agua viene por el extractivismo, o sea, cuando se extrae sin ningún tipo de límite oro, plata, hierro, petróleo, gas, entonces las máquinas que llegan tan abajo hacen que el agua se contamine. Era muy significativo que al sínodo fueron gente de las comunidades indígenas. Yo recuerdo una mujer que contaba que ellos se habían dado cuenta que tenían que emigrar, que tenían que irse del lugar donde vivían, porque como ellos tienen una medicina tradicional, no la medicina que tenemos nosotros, se habían dado cuenta que las hierbas que le ponían a los enfermos no tenían resultado y a partir de eso se dieron cuenta de que el agua estaba contaminada. El agua en la cual ellos pescan, o de la cual viven, de la cual toman. Entonces comienza el fenómeno de las migraciones forzadas, pero eso se los voy a decir en un ratito. Además del extractivismo, otro problema enorme de la región es la tala indiscriminada de árboles. Es decir, esa zona tiene más del 20% de la sombra del planeta. Vamos a decir, es como un reservorio de oxígeno, ¿no? Es como un pulmón del planeta. Entonces, en la medida que yo talo árboles, en la medida que yo quito sombra, entonces la capa de ozono hace lo suyo, aumenta el calentamiento global. Entonces, uno de los principios de la encíclica es que todo está conectado, ¿no es cierto? Si yo toco en el planeta, toco indiscriminadamente algo que no puedo tocar porque tengo que respetar, entonces, claro, bueno, se produce un desequilibrio tremendo. El respeto por la biodiversidad. Hay millones de especies que se están extinguiendo, porque claro, con el ambiente natural corrompido,
entonces perdemos una cantidad de especies que hacen al equilibrio de toda la creación. El respeto de un ecosistema hace también al equilibrio de todos los otros ecosistemas. Entonces, se quiso tomar este ejemplo para poder hacer gráfico, hacer patente, digamos, los problemas enormes de la región. El tema de la tierra, el tema del uso de los agrotóxicos, todo eso, digamos, también es sumamente perjudicial y tenemos que buscar la manera de ponernos límite. Es decir, tenemos que ir hacia una cultura que privilegie el cuidado sobre lo tecnocrático. Y este es un desafío muy grande para todos nosotros, porque los congresos que se hicieron hasta ahora fracasaron bastante, o algunos de ellos, digamos, compartieron algunas metas de frenar el calentamiento global, pero fueron un poquito pura palabra. Entonces, en el sínodo se reunieron científicos, hubo poblaciones de los pueblos originarios que vivían en las márgenes del río, y entonces al final quedamos en escribir una carta grande donde nos solidarizamos con toda esa problemática y nos comprometíamos a elaborar una pedagogía del cuidado, ¿no? Porque es como que necesitamos desde chicos acostumbrarnos a un modo de cuidado del otro y de la naturaleza especial. Entonces hubo distintas propuestas, ¿no es cierto?, sobre el tema del cuidado. Yo hice una que a veces la he compartido en alguna celebración, que me parece importante, pero es como que hay que trabajarla más. Porque cuando les hablo de un cambio cultural, quiere decir, es un cambio de hábitos, un cambio de estilo de vida. No es simplemente el detalle de no tiro el plástico, ¿no? No es el detalle de cuido el agua. El agua es un tema que, es decir, se pronostica como una guerra futura del agua, ¿no? Por el agua, la humanidad. O sea que no basta solamente con hechos parciales, sino que tiene que haber como un sentimiento generalizado de que hay ciertas cosas que tenemos que conversar y ciertas cosas que tenemos que limitar. Todo el tema, digamos, que tiene que ver con el consumo, nuestros hábitos de consumo. A veces se nos mueve a tener un tipo de consumo que no es absolutamente necesario y que crea una cantidad de problemas en otros que no tienen nada. Entonces, digamos, tenemos que tener la mente fría y el corazón caliente, digamos, para poder animarnos a algo así. A mí me parece que el tema del cuidado es muy profundo y que nosotros, digamos, hemos tenido experiencias de ser cuidados y tendríamos que encontrar el modo de trasladar esa experiencia de cómo nos han cuidado a cada uno de nosotros para trasladarla a los demás, y también para trasladarla a nuestro trato con la naturaleza. En la Biblia durante siglos dijimos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que domináramos a la naturaleza. Esa palabra, dominar, viene del latín dominus, que quiere decir señor, ¿no? Pero al ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que dominar la naturaleza como la domina Dios, que es respetándola, cuidándola, es decir, y tratando de que de alguna manera sirva para todos, porque la naturaleza es para todos los seres humanos, no para algunos. Es decir, los bienes tienen una destinación universal. La tierra es de todos, el agua es de todos. Antes de comentarles esto que pienso sobre el cuidado, les voy a leer el comienzo de la encíclica, que requiere como una lectura
cuidadosa. No es de fácil lectura en general, pero requiere una lectura cuidadosa. La encíclica comienza diciendo: alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge en sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso en los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Y nosotros hemos creado una cultura abusadora. Cuando digo abusadora, digo no respetuosa. Y no hablo solo del abuso sexual y el abuso de poder o el abuso de conciencia, también el maltrato a la naturaleza. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros somos tierra y que nosotros somos agua. La medida que nosotros tengamos más conciencia de que somos parte de la naturaleza, en esa medida nosotros vamos a sentirnos hermanos de ella, y no como estar frente a ella como un ser extraño, digamos, con el cual tengo muy poco contacto solamente para intervenir desde afuera. Yo creo que en el tema del cuidado, varias veces lo he transmitido, a veces en alguna predicación, ¿no? Yo creo que es muy importante y hace mucho bien a la humildad de todos los seres humanos pensar en el momento en que nacimos. En el momento en que nacemos totalmente indefensos, es decir, somos una cosita chiquita de 3,5 kilos. Ya, por otra parte, venimos de estar muy cómodos en un medio cálido como es el vientre de mamá, donde nadamos y estamos en una paz total. Y de pronto somos arrojados a la existencia, ¿no? Es decir, es el primer momento en que estamos solos. Estamos solos, se corta el cordón umbilical, ya no estamos con mamá, y estamos solos siendo muy pequeños y muy débiles. No podemos ser autosuficientes. Entonces ahí yo diría, bueno, por eso todos nacemos llorando. O sea, los seres humanos nacemos llorando, porque el contacto con la luz, con el oxígeno, salir del ser de mamá, ¿no? Es un conflicto grande. Nosotros no nos acordamos, pero es difícil nacer, no es fácil nacer, ¿no? Además, cuando uno ve un chiquito recién nacido, coloradito, digamos, después de hacer un esfuerzo terrible para poder emerger y convertirse en uno de los nuestros. Sin embargo, esa, vamos a decir, insuficiencia del niño cuando nace, se compensa con el cuidado, ¿no? Hay un cuidado, hay alguien que está al lado nuestro, que nos lleva al pecho, que nos da de comer, que nos calma, dejamos de llorar, nos abraza, nos habla también, empezamos a escuchar sonidos cariñosos. Cada vez se descubre más la importancia de la escucha, el desarrollo de la escucha, digamos, desde el momento del nacer, ¿no es cierto? Porque nosotros no entendemos lo que se dice, pero distinguimos si es una voz cálida que nos da la bienvenida en la existencia, que nos transmite el mensaje de que nos estaban esperando, de que tenemos un lugar en la mesa, de que están contentos de que llegamos, ¿no? La voz transmite todo eso, como una bienvenida a la existencia. Dicen que la música tiene siempre, que la música es la búsqueda de como sonido inicial, ¿no? Digamos, que uno recibió de alguna manera y trata de
encontrarlo, ¿no? Claro. Bueno, en realidad me parece que ese tipo de experiencia con la cual nosotros nacemos se va deteriorando con el tiempo cuando aparece la sospecha, la desconfianza, la necesidad de defenderme, construir murallas, tengo miedo. Entonces hay una serie de dificultades complejas que hacen que nos vayamos aislando y dejemos de cuidar. Hay muchas cosas que están vinculadas con esta primera experiencia y que me parece que nosotros estamos llamados a pensar en todo este tipo de cosas y ver qué podemos hacer de nuestra parte para poder ir creando. Es como entrar en un proceso, nada se hace de golpe, pero me parece que si uno toma conciencia, es muy importante cómo entrar en esta cultura del cuidado. Bueno, yo no los lateo más, ahora yo paro, yo simplemente quería compartirles esta inquietud, escucharlos un poco también, para ver alguno de ustedes cómo ve todo este planteo. Es un planteo en el cual la Iglesia está muy, muy comprometida, digamos, y el compromiso es bastante serio. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, mejor dicho, estamos empezando a tener encuentros con empresarios que proponen una determinada manera de extraer, y hemos tenido algunas dificultades, hemos dicho lo que pensábamos con respecto a la contaminación del agua en algunos lugares. Hay una iniciativa bastante importante que ahora está en Cáritas, que tiene que ver con la agricultura familiar, con la creación de huertas, que además de salidas laborales también digamos, proponen un estilo de vida de mayor cercanía con la naturaleza y con el trabajo en la tierra, porque estamos demasiado lejos de la tierra, y eso no nos ha hecho tanto bien. La Iglesia está ahora comprometida con esto, y como decía Maque, con el cuidado de la casa común. Me parece bueno que por ahí ir planteando estas cosas, para que vayan saliendo, como en los procesos, aunque sea despacito, la inquietud por crear un nuevo modo de vivir, ¿no? Nuevo modo de vivir, más cuidadoso, también más humano, y más atento a la relación, que en el estar aislado solo con una pantalla, digamos, ¿no? Sería como el opuesto extremo, porque el tema de la pantalla es maravillosa, pero por otro lado me crea la ilusión de que yo estoy viendo la realidad, ¿no? Y de pronto no veo tanto la realidad detrás de la pantalla o detrás de las noticias, digamos, sino la prendo, enciendo cuando quiero, ¿no? Lo manejo un poquito yo, ¿no? Y después me voy adentro de nuevo. Ahora, este es un problema complejo, pero yo tenía muchos deseos de verlos. Le dije a Mar que, miren, bueno, cuando tengas un rato, quiero charlar de esto, como que fue mi experiencia del año pasado, donde pude hablar con muchísima gente de las comunidades indígenas, aprendí muchísimas cosas, admiro en ellos todo un respeto, digamos, por las cuestiones naturales, de los cuales nosotros estamos bastante lejos. Está bien, es otra tradición, otro modo de haberse relacionado con sus tradiciones, digamos, ¿no? Pero fue realmente una cosa interesantísima, ¿no? Los encuentros que tuvimos con ellos, ¿no? Tanto en la parte de derechos humanos, que estaban, digamos, ustedes imagínense, una población que tiene el agua contaminada o que ya no puede estar porque le talan árboles, tiene que ir a una ciudad donde se habla otro idioma, donde no se adapta para nada a las costumbres,
entonces se cae en la droga, en una cantidad de fenómenos, digamos, que viven los pueblos originarios cuando llegan a las ciudades, que son terroríficos, terroríficos. Entonces, bueno, esto crea una cantidad de problemas que también los estuvimos viendo en el cine. Bueno, esto era lo que les quería plantear, decir, transmitir, comunicar. Bueno, la idea ahora sería que si quieren alguno comentar, preguntar, o sea, aprovechemos que el obispo se queda un ratito más todavía. Si le quieren preguntar algo, o si quieren hacer algún comentario o alguna reflexión, estaría bueno intercambiar ahora. El que quiera directamente se da el audio y pregunta. Anímense. Wow. Hay una parte que justo nombrás vos antes, que era la de Génesis. Creo que, hoy, justo viendo la misa, escuchaba una homilía que me gustó mucho, que en Génesis dice: sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y me pareció loco como someter la tierra y cómo nosotros fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. No era con esta imagen de violencia, de agarren todos los animales y no sé qué, sino que decía que estamos creados para también cuidar la tierra como pastores y cuidar este espacio común. No sé, como que al menos hoy escuchando la misa me pareció muy groso esto. Pero también yo en un punto me preguntaba, bueno, yo acá en mi cotidianidad de la vida y cómo yo me manejo, no me pongo a pensar mucho sobre estos temas. Entonces quería como preguntar, sé que no hay una fórmula, pero cómo empezar este cuidado común, o si sea y cómo también lo puedo relacionar con la oración. Creo que es un tema que no tocamos muchas veces. ¿Tu nombre es? Matías. Matías, es muy importante lo que decís, porque, digamos, culturalmente, el tema está instalado de un modo bastante superficial. A mí me parece que reuniéndose con gente que va pensando lo mismo, reuniéndose con gente que va como unos estudiando más, otros abriendo más los ojos, ese es el verdadero camino, porque vos dijiste, claro, yo no pienso habitualmente en estas cosas. Es verdad, es natural. Uno piensa en las cosas que le van impresionando y que le van tirando también los medios, ¿no es cierto? Porque también nosotros tenemos una cantidad de información, lo que no quiere decir que tengamos sabiduría o que conozcamos la realidad. Información, mucha información. Y muchas veces en lo que recibimos no entra esto del cuidado. Lo que vos viste en la misa es el hombre es administrador de los bienes, el ser humano es un administrador de bienes, no es un dueño. O sea, Dios nos regala una cantidad de cosas, pero para que las usemos bien, o para que las usemos en bien de los demás. No es que nos regala cosas por nuestra linda cara, digamos, sino que nos la regala para que nosotros podamos hacerla circular, digamos, si vos querés. Entonces, a mí me parece que eso, para poder crear eso hay que reunirse, hay que hablarlo, hay que hacer algún esfuerzo de tipo personal para ponerlo sobre el tapete, ¿no? Yo creo que ese es el camino, porque
no hay ningún estímulo cultural para que lo hagas. No. Y si los hay, son muy esporádicos, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Gracias. Yo tengo una pregunta también de un tema que creo que me viene capaz haciendo mucho ruido hace bastante, pero que al mismo tiempo me cuesta mucho. Algo que vos decías es que si hoy pasan las cosas que pasan, capaz es por cómo tratamos a la tierra, nuestro hogar, cómo la industria ganadera, ponerle se me viene a la cabeza, y lo que saturamos a veces a la tierra, destruyendo hábitats de animales y extinguiéndoles porque se quedan sin hogar. Entonces mi pregunta es, ¿qué lugar o qué importancia crees que en todo esto del cuidado de nuestra tierra tiene el vegetarianismo y el veganismo? O sea, ¿qué importancia tiene o qué tiene para aportarle, o cuál es tu opinión sobre eso? En primer lugar, son actitudes que a mí me producen respeto, o sea, no las critico para nada, incluso a las extremas, pero me parecen parciales también. O sea, me parece que como que esas conductas no agotan todo el fenómeno que está detrás del cuidado del planeta. Es más, yo creo, como dice la encíclica de Francisco, que el cuidado del planeta está unido al cuidado de los demás y que no se pueden separar. No se puede separar una cosa de la otra. O sea, no es solamente un tema individual de lo que yo como, de lo que yo ingiero, ¿sí?, sino que tiene que ver también con un modo de tratar a los demás. Es decir, todo tiene que ver con todo, ¿eh? El modo como nos respetamos en nuestra diferencia, en ser distintos, en no discriminarnos, en respetarnos, el modo como nosotros tenemos con los demás, ese mismo modo es el que se traslada a la naturaleza. Las dos cosas están íntimamente conectadas, no hay una sin otra. Y a mí me da la impresión que algunas salidas de estas, que yo respeto mucho, son demasiado individualistas. Es una opinión, Matías, es una opinión. No creo que, digamos, no quiero hacerme demasiado fuerte, sino te digo lo que yo veo, ¿no? Yo tengo bueno, supongo que alguno de ustedes, no sé si será vegetariano, pero yo tengo una sobrina que es vegetariana, ¿no? Y hablo bastante con ella sobre este tema. Me parece que son opciones muy respetables, pero a mi modo de ver muy individuales. Gracias. Hola, yo soy Abril. Quería preguntarle si esto de la ecología siempre fue como una búsqueda de un cambio que ya tenía dentro, si hubo algo que se lo despertó, si hubo algún evento que le dijese, che, hay que cambiar esto. O sea, ¿cómo se llegó a esta búsqueda? A ver, en el plano personal, yo, digamos, siendo cura joven, iba a misionar, durante muchos años fui a misionar a Catamarca, pasando la precordillera. Eran lugares sumamente pobres, si vos querés, sumamente abandonados. Entonces, me acuerdo que llegó una empresa que buscaba litio, y me impresionó que no, digamos, la relación entre toda la gente de la industria con la gente misma del campo, ¿no? Era como una ignorancia total, ¿no? Entonces ellos tenían un poquito de miedo que, digamos, desparramaran algún producto químico en el agua, tenían como un arroyito, y ya en ese momento ellos expresaban ese temor, pero sin ningún poder, vamos a decir, sin ningún poder, es decir, eran gente
gente de la tierra, digamos, ¿no? Y los otros habían llegado y era como, no te digo que los trataron mal, sino que había como una lejanía, como una cosa. Ahí, en ese momento, cuando hice esa misión, que fue a Palo Blanco, me acuerdo, cuando hice la misión ahí a Palo Blanco, me empezó a caminar esto en la cabeza. Y bueno, y ahora con digamos, con la reflexión del Papa y después con la invitación al sínodo y más, ya lo fui viendo más todavía, ¿no? Gracias. No. Hola Oscar, soy Delfina. No sé si vengo ahora con una pregunta puntual, porque creo que dudas siempre hay, y entre ellas las que ya estuvieron mencionando. Por ahí quería más como comentar, primero que nada, gracias por tomarte el tiempo de estar ahora con nosotros y por tus palabras. Nada, está buenísimo. Siento que es un tema que es entre muchos. Falta todavía como esa parte de concientizar, o sea, es algo que creo que está muy presente hoy en día, lo escuchamos como por un montón de lados, pero como que todavía no lo llegamos a internet, al menos yo me pasa muchísimo que estoy como en contacto con personas que sí están como muy involucradas en esto del medio ambiente, conozco gente que por ahí es mucho más activista, va a hacer cosas puntuales como para todo este cuidado, y que incluso como que tratan de fomentar esto y muchas veces, al menos en mí, como que reconozco esa debilidad de que me cuesta mucho salirme como de un modelo que ya tengo como instaurado, no sé, de esos cuidados que por ahí se me pasan por delante. Pero bueno, nada, me pareció como que esto cuando cada vez se empieza a hablar más y como que siento que cada vez que más se habla, a veces, no sé, a veces puede parecernos como, uy, qué tedioso volver a hablar del tema, pero como que siento que cada charla, cada encuentro que tenemos sobre esto es como que va dejando algo, hasta que un día como que a veces, no digo que sin la acción de uno, porque creo que es necesaria, pero como que empieza a hacer un poco más de ruido cada vez más a medida que se va hablando. Por eso me parece como increíble que desde la iglesia, que yo nunca había escuchado, al menos hasta este momento que decidimos armar el encuentro, acorde a como nos dijo Maque, me parece increíble que se hable de todo esto. Y me gustó mucho, que me lo anoté porque me pareció increíble, esto de trasladar la experiencia del cuidado, como que nunca lo había pensado así, y por ahí sí, como de un método como más indirecto, pero nunca había escuchado a nadie decirme esto de trasladar la experiencia del cuidado y menos sobre nuestra tierra. Y no sé, me pareció una mirada distinta y que me sirvió mucho escucharla. Eh, Nada, quería agradecer más que nada eso. Sí, no, gracias a vos, Delfina. Mirá, por ahí esta experiencia te va a iluminar, ¿no? Porque recién Abril creo que me preguntó sobre la experiencia. Tuve otra, a ver cómo te puedo decir, más, más cercana. Fui a Río Cuarto hace 2 años y en Río Cuarto fui a visitar un centro barrial de recuperación de adictos, ¿no? Estaba en una parroquia, era más o menos unos 8 o 10 chicos y chicas, y entonces cada uno daba su testimonio de cómo, yo varias veces hago eso, o sea, lo he hecho muchas veces, digamos, para visita, escuchar a los chicos. Además, cuando estás ahí trabajando, ellos también tienen ganas de hablar y de contar un poco, ¿no? Y me llamó mucho la atención que uno que era, esto está en las afueras de Río Cuarto, pero este chico venía, digamos, de un pueblo que queda, vamos a decir, como a 20 kilómetros. Entonces, él me dijo así, cuando hizo su testimonio, que me llamó mucho la atención. Me dijo, a mí en todo me fue mal. En todo me fue mal. Entonces empezó a decir su familia, su no haber estudiado,
mala junta, digamos, bueno, lo que fuere. Y acá, cuando el coordinador le dijo, ¿no te animás a hacer una huerta? A mí me salió el tomate, dijo. Y nunca me había salido nada. Entonces, a mí me impresionó mucho que me dijera eso, ¿no? Que él había sembrado su tomate, que no. Entonces, estábamos todos en redondo, ¿no? Entonces el coordinador dijo, vamos a ver la huerta. Y entonces él estaba, no sé, estaba copado con su huerta, ¿no? Y a mí se me ocurrió que, no sé, la tierra es muy buena, en el sentido que descubrió en los ritmos naturales que da la tierra, la posibilidad que vos hagas algo y no te des cuenta que cuando se esconde la semilla en la tierra, lo que puede dar. Hicimos muchos comentarios, bueno, me decía, bueno, estos son tomates con gusto a tomate, ¿no? Como lo que comen en la capital, que no tienen gusto a nada, que eran tomates sabrosos. Así que, me digo que eso fue algo que me impresionó mucho. Dije, qué poco lugar le damos a este tipo de situación, ¿no es cierto? Y que es tan humana y que hace tanto bien, ¿no? Porque me acuerdo de ese testimonio. Esta mañana en la misa, después de leer el Evangelio, que es la parábola de los viñadores homicidas, ¿no? Es la parábola donde hay un propietario de una viña que la planta, que la cuida, que pone todo su amor y toda su entrega en esa viña y la arrienda a unos viñadores, y estos viñadores, cuando el dueño envía a los servidores para percibir los frutos, bueno, los terminan matando, bueno, se termina adueñando de lo que no es propio, ¿no? Entonces me surgía esta idea, y cuando predicaba lo decía, de no adueñarnos, ¿no? De decir, bueno, tener esa sensación de esto del cuidado y del tomar conciencia, ¿no? Cuando yo también pensaba en eso, ¿no? Como que el primer paso es la toma de conciencia, es no ser indiferentes. Yo también reconozco que no es algo que en mí sea ni una prioridad, ni algo que haya pensado mucho, pero bueno, el poder de a poquito ir interiorizándolo, ir como dándonos cuenta esto de que no somos dueños, ¿no? Ni de la creación, ni de las personas, ni de las situaciones, como el adueñarse, cuando uno se adueña, después como que surgen cosas que no están buenas, ¿no? Y bueno, y Dios una y otra vez renueva la apuesta por nosotros, ¿no? Porque no baja los brazos, sino que siempre quiere que podamos descubrir en el cuidado del otro el camino del cuidado del otro y la creación también como otro, poniéndolo así en esos términos. Bueno, el camino del encuentro, ¿no? El camino para vivir como en armonía y como una comunidad. Eso es lo que Dios siempre quiso, ¿no? Me gustaba volver a encontrarle el sentido de la palabra dominar, no desde el lado negativo, sino desde el lado positivo, dominar como domina Dios, como Dios es Señor que ama, que es Señor que cuida, que es Señor que protege y que es Señor que apuesta, ¿no? Y que siempre está esperando lo mejor de nosotros, ¿no? Está esperando, sabe que somos capaces de más, que somos capaces, o sea, confía una y otra vez en nosotros, ¿no? En la humanidad, ¿no? Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia y lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces, me quedaba con esa idea como para seguir trabajándola en relación a este tema. Coincide exactamente con el Evangelio de hoy, ¿no? Así que con ese tema del administrador. Bueno, yo quiero darles la bendición a los que trabajan, a los que están con home office, a los que están estudiando, no sé bien, me gustaría, si estuviera más cerca, le preguntaría a cada uno más cosas que tengo interés en saber.
Pero bueno, yo arreglo con Maki para que cuando termine la pandemia ya nos encontramos, pero nos encontramos presencialmente, ¿no? Cuando podamos estar. Pero querría darles la bendición a ustedes, a todos sus seres queridos, a las familias de ustedes, a sus amigos, sus amigas, a las personas que llevan en el corazón. Quería darles la bendición y ha sido para mí una enorme alegría poder compartir, Maque. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Oscar. A todos ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bueno, quedamos en comunión unos con otros, que lo necesitamos todos. Gracias, Oscar. Muchas gracias por Solos no podemos, solos no podemos. Gracias por sumarte y tomarte el tiempito, una alegría compartir. No, al contrario, gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Un gran gusto, un gran gusto. Gracias. Nos vemos.